En esta videoclase vamos a aprender a relacionar objetos de tal forma que desde un objeto se pueda enviar mensajes a otro objeto, pero en ambos sentidos. En este ejercicio vamos a utilizar tablas, que son objetos visuales muy útiles para listar información. Y el ejercicio que vamos a resolver, el ejercicio 8, es completar un ejercicio que ya hicimos en una videoclase anterior, el formulario de registro. Al final, nuestro homework acostumbrado. Ok, lo que pretendemos hacer ahora entonces es vincular un formulario que ya lo teníamos creado, un formulario de registro de información con el cual pedíamos identificación, nombre, género, dirección, teléfono, un formulario que me permitía capturar de una forma adecuada la información de un usuario, pero este formulario en la videoclase anterior lo utilizábamos directamente desde una clase que funcionaba en la consola. Ahora lo que pretendemos es que este formulario trabaje en conjunto con una ventana que va a almacenar esa información. Es una ventana que me va a permitir guardar todos los datos dentro de un componente visual que lo vamos a llamar una tabla. De esta forma, desde esta ventana vamos a abrir a este formulario, se carga la información y una vez que el formulario haya guardado toda la información, va a regresar el control a la ventana principal. Este tipo de vínculos es el que los vamos a aprender a trabajar en esta videoclase. Bueno, para este fin, este formulario ya lo teníamos listo, ya lo teníamos programado. Lo que vamos a hacer es crear una nueva ventana para nuestra conferencia, para nuestro programa de la conferencia, donde vamos a tener un botón que nos va a permitir crear un nuevo usuario y vamos a crear un nuevo elemento dentro de esta ventana para listar la información guardada. ¿Qué información vamos a tener? La identificación, el nombre, el género, la dirección, el teléfono. Y estos elementos se van a guardar aquí. Cada vez que un nuevo participante de la conferencia se registre, los datos van a aparecer en esta tabla. Para eso este objeto es muy útil al momento de programarlo y para ello vamos a necesitar trabajar con dos clases especiales. Esta clase es la clase table y vamos a utilizar otra clase que es la que administra la información de la tabla. Para esto vamos a utilizar una clase llamada table model. Okay. Bien, entonces empecemos a trabajar en esta clase. Para tal fin entonces vamos a duplicar nuestro anterior proyecto. Este es el número 8 y lo vamos a llamar register form completo. Recordemos que aquí tenemos dos clases. Una clase es el formulario de registro, desde donde cargábamos todos los elementos: identificación, nombre, género, dirección, teléfono. Y tendríamos otra clase que trabajaba en modo consola, desde la cual se invocaba a register form para capturar la información de cada uno de los asistentes. Esta clase es la que vamos a modificar. Esta clase va a tener algo diferente. Como acabamos de mencionar, nuestra clase conferencia o el registro de la conferencia va a ser una ventana que va a tener dos elementos: un botón, una tabla, y dentro de la tabla un modelo para la tabla. Entonces vamos a definir aquí estos elementos. Entonces vamos a tener inicialmente un JTable, que lo vamos a llamar table asistentes. También vamos a tener un default table model para administrar los datos que están en la tabla. Table model, llamémoslo igual, asistentes. Vamos a tener un botón para el nuevo registro, botón new, y también por lo pronto, bueno, luego vamos a ir llenando otra información adicional.
Vamos a definir un constructor para esta ventana. Public Conference Register. Y lo típico, lo acostumbrado, vamos a ponerle un título, un tamaño, digamos que este es de 400 por 400. Vamos a tener, vamos a configurar unos objetos visuales, vamos a configurar también algunos eventos. Y por último la vamos a volver visible. Ok. Bueno, aquí me muestra errores de que no consigue estos elementos. Importémoslos y para ellos los métodos no coinciden. Es porque esta clase necesita heredar de JFrame, de tal forma que se pueda comportar como una ventana. De JFrame importamos y grabamos. Set title. Bueno, JFrame table Ctrl Shift O. Correcto. Estos dos métodos no existen, son dos métodos que los vamos a generar. Van a ser privados. Setup widgets. Y también private void setup events. Ok, tenemos entonces toda nuestra clase, setup widgets, setup events y nuestro bloque principal main, que lo único que va a hacer es autoinstanciar a nuestra clase. Ok, empecemos a llenar nuestra clase entonces. Nuestra clase va en setup widgets, va a crear estos elementos. Por un lado la ventana va a tener una tabla, la tabla del table model y el botón. Entonces comencemos en setup widgets a configurar esos elementos. Inicialmente entonces tenemos un table model, attendance, lo vamos a crear como default table model. Este modelo de datos va a tener algunas configuraciones iniciales. Por ejemplo, en este caso vamos a decirle que va a tener 5 columnas y por lo pronto ningún registro, porque los registros se crean a medida que se vaya oprimiendo el botón nuevo. Entonces le vamos a decir que tiene 0 registros, 5 columnas. También vamos a crear la tabla asistentes. Entonces new JTable. Y a esta tabla la vamos a vincular con el table model. Recordemos, el table model está dentro de la tabla. Entonces al momento de crear la tabla tenemos que vincularla con nuestro table model. Nuestro table model se llama table model attendance. Table model attendance. Listo. Tenemos entonces ahora nuestra tabla armada. Igual que nuestro botón, el botón nuevo. New register. El paso siguiente es adicionarlos. Vamos a colocar nuestro table model en la parte centro de nuestro layout. Table attendance. Este va a ir en el border layout center. Y también vamos a adicionar el botón new en el border layout, en el south. Correcto. Entonces ya están adicionados. En los eventos, en nuestros eventos, pues el primero de ellos, que son los que normalmente hemos trabajado, vamos a definir que nuestra ventana se pueda cerrar. Default close operation. Exit on close. Por lo pronto esto. Tenemos armada visualmente nuestra ventana. Tenemos nuestro constructor, tenemos nuestros atributos. Están armados los objetos visuales y están armados también por lo pronto configurado el cierre de nuestra ventana.
Por lo pronto, register form entonces se va a comportar de la siguiente forma. Tenemos una ventana que tiene aquí la tabla, solo que la tabla por lo pronto está vacía, y un botón para crear un nuevo registro. Ok. Bueno, sigamos. Ahora vamos a contemplar dentro de nuestra ventana la conexión con Register Form. Register Form ya la teníamos lista. Es una ventana que ya tiene todos los elementos listos para ser capturados. Para esto entonces vamos a, en eventos, vamos a conectarlo por medio de un evento. Vamos a ubicar un escuchador justo en este botón, en este escuchador, que me va a permitir determinar en qué momento se le hace clic al botón para que invoque a la ventana de nuevo registro. Entonces vamos a decirle que al botón nuevo le vamos a adicionar un action listener, new action listener, y aquí al momento del action listener le decimos que se cree la ventana register form. Ok, al ejecutar esto, entonces nuestra aplicación funcionará de la siguiente forma. Nosotros tenemos nuestra ventana y al momento de invocar el nuevo registro se va a llamar a esta ventana, donde ya puedo definir una cédula, un nombre, repito, dirección y un teléfono. Cuando esta ventana acepte, pues la ventana debería cerrarse y los datos deberían cargarse en esta otra ventana. Aquí es donde nosotros vamos a tener que definir lo que dijimos al inicio. Necesitamos crear un vínculo entre objetos, de tal forma que entre estas dos ventanas, entre la ventana del registro a la conferencia y el formulario de registro, haya una conexión de tal forma que hayan prioridades y a la vez haya un paso de mensajes entre ellas. Como podemos darnos cuenta aquí, mientras la ventana está abierta, este botón nuevo registro sigue funcionando y seguiría abriendo más ventanas de registro, algo que no debemos permitirlo. Además, cuando se cierre al botón aceptar, los datos deberían regresar acá. Esta ventana debería quedar bloqueada mientras esta ventana register form está capturando datos, y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a crear estos vínculos? Entonces, para crear los vínculos vamos a conectarlos por medio de atributos y por medio de métodos. Lo primero que vamos a hacer nosotros es definir que esta ventana conference register, a esta ventana conference register, a esta ventana le vamos a colocar un apuntador al cual lo vamos a llamar ventana principal, main frame. Ya nuestra ventana, el formulario que va a capturar los datos, que es el del formulario de registro, vamos a definirle otra variable también con el mismo nombre, solo que es propia de ella, main frame. Está definida dentro de esta ventana, pero lo que queremos ahora es que esta variable, es una variable que está pegada dentro de esta ventana, sea un apuntador que apunte al mismo lugar donde apunta esta otra variable. De esa forma, desde nuestra ventana podemos llegar al formulario de registro, y desde el formulario de registro podríamos llegar nuevamente a mainframe. Entonces vamos a definir esas variables dentro de nuestras clases. Lo primero que vamos a definir es dentro de conference register, entonces una variable que la vamos a llamar conference register y la vamos a llamar mainframe, y por lo pronto le vamos a decir que esta variable apunte a esta misma ventana, es decir, esta variable mainframe está creada dentro de esta ventana y tiene que apuntar a ella misma, de tal forma que nosotros podemos utilizar una palabra reservada muy útil dentro de la programación orientada a objetos,
que es la palabra this. Este elemento, this, es una constante que ya tiene por defecto definida una variable apuntadora que guarda la dirección de la misma clase. De tal forma que esta variable también va a tener la misma dirección de la clase en la que se encuentra ubicada. Ahora, esta variable o esta dirección, que es esta variable que está guardando la dirección de memoria de esta ventana, tenemos que pasarle esta misma dirección, tenemos que pasársela a este frame, a este formulario. ¿Cómo se lo vamos a pasar? Por medio de un parámetro. Cuando nosotros creamos el nuevo registro, aquí tenemos el nuevo registro, se lo vamos a enviar por parámetro, mainFrame. ¿Para qué? Pues para que el formulario de registro lo conozca. Eso quiere decir que esta clase debe recibir este formulario de registro por parámetro. Ahora entonces vamos a modificar esta clase. En esta clase, en el constructor, le vamos a recibir esta variable. mainFrame es de tipo conference register. Por tal motivo, de ese mismo tipo tengo que recibirlo acá. Entonces vamos aquí en el constructor, vamos a definir una variable de tipo conference register y la vamos a llamar, pues como para no perdernos un poco, lo vamos a llamar mainFrame, solamente F. Ahora, esta variable tiene que estar asociada a una variable interna. Dijimos que aquí también, esta ventana también va a tener otra variable con el mismo nombre, pero puede ser diferente, solo que es más útil que tengan el mismo nombre porque van a apuntar al mismo lugar. Es otra variable que va a apuntar allá mismo. Entonces aquí también vamos a tener otra variable, private conference register, que a la cual le vamos a poner el mismo nombre, mainFrame. Eso me va a permitir tener la dirección de memoria de la ventana principal desde dos variables diferentes, desde el mainFrame de esta clase registerForm y desde el mainFrame de esta clase conference register. Bueno, aquí en registerForm tenemos que aterrizar la dirección de memoria que llegó por la variable f, la vamos a aterrizar sobre nuestra variable interna mainFrame. Esto me va a permitir guardar la información que viene por la variable f y guardarla acá. Conference, aquí me falta la e, conference register. Listo. Esto ya crea un vínculo. Eso quiere decir que estando dentro de esta clase, puedo utilizar la variable mainFrame como un puente para llegar hasta esta ventana principal. Y en esta ventana principal puedo utilizar esta variable para referenciarme a mí misma, que en este caso nos sirvió para enviar la dirección de ella misma hasta la otra ventana y para que la otra ventana la conozca. Bien, ese es el primer paso que debemos dar para poder crear el vínculo entre los dos objetos. También nos han pedido que cuando este registerForm se cargue o se abra, bloquee a la ventana de abajo, bloquee a las otras ventanas. Para este fin entonces le vamos a cambiar la herencia, ya no vamos a heredar de JFrame, sino que lo vamos a heredar de JDialog. JDialog es una clase que nos va a permitir a nosotros crear ventanas, son iguales, pero estas ventanas tienen la particularidad de que pueden ubicarse enfrente de otras ventanas y bloquearlas, para que hasta que no se cierre el diálogo no se pueda continuar. Estos JDialog requieren siempre que les informemos a quién es que van a bloquear, a qué ventana van a bloquear. Por ese motivo, aquí en registerForm vamos a ejecutar el constructor de la superclase, que es JDialog, a la cual le vamos a ubicar. Estos son todos los constructores que tenemos de JDialog. Recuerden que con super ejecutamos el constructor de la superclase. Entonces vamos a ubicar cuál es el constructor que necesito. Necesito un constructor que me permita decirle a quién voy a bloquear. En este caso es esta, owner. Quién va a ser el propietario de la ventana que estoy abriendo. Y además decirle que la bloquee o no. Cuando una ventana la defino como modal, quiere decir que es la única que tiene control sobre la aplicación. Si la pongo en verdadero, va a ser la única. Si la pongo en falso, pues va a permitir que las dos ventanas tengan control.
En este caso entonces vamos a decirle que esta ventana register form va a ser hija o va a depender de mainframe y además va a ser modal, lo cual le va a permitir bloquear a la otra ventana mientras esté abierta. Ok. ¿Qué nos hace falta aquí? Perdón, aquí no es así, mainframe, perdón, aquí sería f, porque f es la variable que está llegando por acá. Es después que la variable f aterriza sobre mainframe, entonces es mejor utilizar la variable f. Ok, ya estamos. Eso quiere decir que al momento de abrir la ventana se van a bloquear. Hagamos una pequeña ejecución para verificar el funcionamiento. Eso quiere decir que nuestra ventana Conference Register, al momento de crear la nueva ventana, va a bloquear la anterior. Ya no, esta ventana no se deja hacer clic en New Register, y eso es lo que necesitamos, que esta ventana se comporte como un diálogo y me bloquea la anterior. Solamente hasta que yo cierre esta ventana ya puedo utilizar nuevamente el botón New. Ok, sigamos. ¿Qué más debemos hacer? Desde Register Form ahora tenemos que programar estos dos botones, el botón cancelar y el botón aceptar. El botón aceptar, lo que debe hacer ahora entonces es toda la información que ha sido capturada, tenemos que guardarla o tenemos que escribirla en Conference Register en esta tabla, en la tabla Attendance, a través del modelo que tiene la tabla, del default model. Bien, hagámoslo. Entonces en Register Form vamos entonces a tener ahora una configuración de eventos, setup events. Vamos a programar unos eventos que me van a permitir crear esa programación que nos hacía falta. It's private void setup events, y en setup events entonces vamos a crear nuestros eventos típicos. El primero es el del botón aceptar. Entonces en el botón aceptar vamos a crear un escuchador, vamos a adicionarle un escuchador, una acción listener, de tal forma que cada vez que se presione el botón aceptar, no vamos a hacer validaciones por lo pronto. Lo que vamos a hacer es recoger toda la información que está en estos campos, en identificación, nombre, género. Los vamos a recoger en un solo elemento, en este caso lo vamos a hacer en un vector, y luego se los vamos a pasar a este modelo, al table model, para que él lo presente dentro de la tabla. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces los vamos a recoger dentro de un vector. Ese vector lo vamos a definir de tipo object. Es mucho más práctico trabajar con la clase object, porque ella puede ser utilizada desde diferentes clases. Lo vamos a llamar la información del registro, info, row info. ¿Cómo lo vamos a cargar? Pues dentro de un vector. Entonces de una vez, en el vector vamos a tener la siguiente información. Primero, vamos a tener lo que se ha cargado en el campo información. Entonces en table, en el text field id, vamos a capturar el texto, get text. También vamos a capturar el texto del table field name. También vamos a capturar el texto que está en el combo box género, generate. Para este, el método apropiado es get selected item. Recordemos que ese combo box lo que me permite es seleccionar ítems, ¿no? Es una cajita desplegable. También tenemos el campo de texto dirección, también get text. Y por último tenemos nuestro teléfono, phone. Okay. Entonces lo que hemos hecho es recoger toda la información que hemos cargado en esos botones y las hemos guardado en un solo vector. De tal forma que ese vector, que lo hemos llamado información del registro, la podemos entregar al table model de nuestra ventana principal. Recordemos que aquí tenemos un puente para poder llegar a esa ventana principal, se llama mainframe. El mainframe entonces me va a permitir mainframe
es la ventana principal, me va a permitir llegar hasta cualquiera de las variables que tenemos acá. Por ejemplo, necesitamos llegar hasta esta variable, attendance. Podemos hacerlo de varias formas. Si nosotros tratamos de llegar hasta ella, tm attendance, bueno, no se alcanzan a visualizar. ¿Por qué no se alcanzan a visualizar? Pues precisamente porque nosotros las tenemos encapsuladas dentro de una zona privada. La forma fácil de desencapsularlas sin dejarlas públicas es volverlas protegidas. Este protected me va a permitir hacer que esta variable se vea desde esta clase y desde las clases que están dentro del mismo paquete. Entonces desde ahora, desde mainframe ya voy a poder ver ese atributo. Table model attendance. A table model attendance le vamos a adicionar un registro. El registro es este que acabamos de cargar aquí, row info. Y al final, pues como ya se adicionó el registro, simplemente lo que hacemos es cerrar este formulario. Para cerrarlo simplemente disponemos de él, dispose. Lo que le decimos al sistema es disponga de esta ventana. En este evento entonces nosotros vamos a tener un formulario de registro que nos permite ahora por medio del botón aceptar cargar la información en otra ventana. Para eso es el vínculo que creamos con la variable mainframe. Por aquí tenemos un error, setup events, que pasó por aquí abajo, seguramente está mal escrito. Claro, es setup events. Perfecto. Probemos a ver cuál sería el funcionamiento de esta ventana. Entonces tenemos por aquí nuestra ventana registro a la conferencia. Vamos a registrar un nuevo usuario, 59, bueno, etcétera, una cédula. Repito, él es masculino, vive en Pasto y el teléfono es 318-0000. Al momento de darle a aceptar, miren que automáticamente nos va a llenar la información dentro de la otra ventana. Otro nuevo registro. Tenemos el 27 algo. Este es Lupita, es femenino, vive en Cali y es 312 y un teléfono. Aceptar y tenemos la información entonces dentro de Conference Register. Bien, hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos planteado, es vincular a dos ventanas, vincular a una ventana un formulario con una ventana que se va a bloquear. Y esto nos va a permitir entonces crear aplicaciones un poco ya más complejas. Bien, vamos a completar por lo pronto simplemente el botón cancelar, que lo que haría el botón cancelar es simplemente cerrar la ventana sin hacer nada. Entonces el botón cancelar, vamos a adicionar un nuevo action listener. Y lo único que va a hacer es cerrarse sin hacer nada. Dispose. Ahí estarían los dos objetos. Bueno, podemos mejorar un poquito a este Conference Register. ¿Cómo lo podemos mejorar? Podemos hacer que este default model que tenemos nosotros, aquí estamos, donde está Setup Widgets, este default model lo podemos mejorar de tal forma que podamos ver unos títulos en las columnas. Y que además de ver títulos nosotros podamos hacerle un scroll sobre la información cuando hayan demasiados. Para tal fin nosotros podemos crear entonces unos títulos, los vamos a crear a través de mismo Table Models, pero entonces lo vamos a hacer así. New Default Models y vamos a utilizar otro de los constructores. Otro de los constructores nos permite crear por medio de un vector de objetos. Vamos a colocar los nombres de las columnas. Entonces vamos a definir aquí unas columnas. Entonces vamos a colocarle un nuevo objeto y las columnas van a ser las siguientes. Coloquémoslas aquí. Las columnas van a ser las siguientes. Primera columna, ID. Segunda columna, nombre. Tercera columna, género.
cuarta columna dirección, quinta columna teléfono. Y además, bueno, coloquemos esto aquí así. Y además tenemos que decirle cuántos registros por defecto. Por lo pronto, 0 registros. Esta es otra forma de construir el table model. No solamente diciéndole cuántas columnas, cuántos registros, sino también diciéndole cómo se llaman las columnas y también obviamente cuántos registros hay. Esta es otra forma de crearlos, pero adicionalmente tenemos que obligatoriamente a nuestra tabla tenemos que encerrarla dentro de un ambiente de desplazamiento. Si nosotros ejecutamos hasta el momento esto, vamos a ver que en nuestra ventana no se mira aún el espacio donde nosotros adicionamos los elementos. Voy a hacer aquí una descripción rápida para que miremos cuál va a ser el resultado. Miremos unos datos de prueba. La idea es la siguiente: si nosotros vamos a reducir la ventana, nos vamos a dar cuenta que llegamos a un punto en el cual nuestros elementos se van a cubrir con la ventana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a esta tabla ubicarle aquí un scroll bar, una barra de desplazamiento, un área de desplazamiento para que yo pueda, por medio del scroll del mouse, poderme desplazar dentro de todos los elementos que tengo guardados. Para ese fin, entonces, a nuestra ventana no solamente vamos a tener la tabla, el table model, sino que adicionalmente, hagámoslo con otro color, aquí vamos a crearle otro elemento adicional interno a esta tabla que tiene aquí un scroll bar y además me va a mostrar estos títulos. Este elemento que vamos a colocar es un J scroll pane. Bueno, coloquémoslo así, scroll pane. Un panel que me va a permitir hacer desplazamientos dentro de estos elementos. Entonces lo vamos a ubicar justo aquí. Podemos hacerlo todo al vuelo. Le vamos a decir que, a ver, nuevamente, este modelo fue agregado a la tabla y la tabla se la vamos a agregar a un scroll pane. Entonces le vamos a decir justo en esta instrucción que lo que vamos a crear es crear un J scroll pane y a ese scroll pane le vamos a adicionar esta tabla. Entonces son 3 elementos: el default, el modelo dentro de la tabla y la tabla dentro del scroll pane. Ahora la ejecución ya varía un poco, ya cambia un poco el sentido. Bueno, tenemos aquí un errorcito, ya no está el error, correcto. Entonces ejecutémoslo. Vamos a tener ahora una ventana que ya se visualiza así. Tenemos ahora nombre, dirección, teléfono, y si nosotros completamos varios elementos, agreguemos otros más, vamos a tener una ventana que me va a permitir, en el evento en que esto se cierre mucho, tener aquí un scroll para poderme desplazar y mirarlos a todos los elementos. Ok, hemos completado entonces hasta el momento el ejercicio. Hemos mirado cómo vincular objetos, hemos también aprendido a manejar unas tablas muy útiles. Entonces ya completamos nuestro register form. Bueno, como ejercicio se propone a los usuarios, a los estudiantes, que realicen el siguiente ejercicio. Veámoslo aquí. La idea ahora es que nosotros a este conference register, en el momento de abrirlo, se va a abrir automáticamente una ventana de un acceso restringido, de tal forma que apenas se abre conference register, yo no puedo hacer nada con él hasta que yo digite mi clave de acceso. Por ejemplo, entonces esta ventana ya la habíamos hecho antes en otra videoclase. Si yo por aquí le coloco usuario Gonzalo y la clave 123, al momento de verificar pues me va a decir que está incorrecto. Pero si coloco el password adecuado, es admin 123, ya me deja entrar y ya puedo trabajar con ella. Ya puedo trabajar con esta ventana. El ejercicio entonces es sencillo, lo repetimos.
lo que se necesita es que al momento de abrirse la ventana del Register, Conference Register, automáticamente se abra esta ventana de validación para poder hacer el acceso a la aplicación. Bien, ese es el ejercicio. Con esto terminamos nuestra videoclase.